Bueno, pues buenas tardes a todos los presentes y a todos los conectados, que parece que hay muchos y yo lo agradezco mucho. A los que están, bueno, también sobre todo a los conectados de Valladolid, de España, de Galicia también, muchos gallegos, porque es la tierra de nuestro querido conde de Gondomar, la boa terra, como él le llamaba. Valladolid y yo soy gallega. Valladolid, o sea, Gondomar y Valladolid han sido siempre referentes importantes para el conde de Gondomar, sobre todo durante su estancia en las embajadas inglesas en Inglaterra. Pues yo agradezco a la doctora Montserrat León Guerrero, directora del Centro de Estudios de América Casa Colón, su invitación a participar en los ciclos de conferencias que organiza a lo largo del curso académico con el apoyo del Ayuntamiento de Valladolid y su universidad. Y para mí es muy grato hablarles de un personaje tan célebre como lo fue don Diego Sarmiento de Acuña, que prestó sus servicios a la monarquía como corregidor de Valladolid entre 1602 y 1604 y como embajador en Inglaterra en dos etapas, en 1613-18 y 1620 y 22, entre otros puestos y reconocimientos que recibió a lo largo de su vida. Al terminar su primera embajada en Inglaterra, Felipe III le premió con el título de primer conde de Gondomar. Este es el sumario... Sí. Este es el sumario de mi conferencia. Primero voy a ofrecerles un breve apunte biográfico. Me extenderé un poco más en su labor como corregidor en Valladolid, en los años en que se desplazó la corte a estas ciudades de Madrid, su lugar de residencia en un palacio conocido como Casa del Sol, célebre de su biblioteca, o sea, sede de su célebre biblioteca y que actualmente alberga, como saben, una parte de las colecciones del Museo Nacional de Escultura. En tercer lugar, trataré de la primera embajada en Inglaterra y de su brillante papel en el desempeño de la misión encomendada. En cuarto lugar, hablaré de la piratería inglesa que se venía realizando sobre los dominios españoles en América desde el reinado de Felipe II y los ataques producidos por el famoso pirata Sir Walter Raleigh durante los años de embajada de Gondomar en Londres. Mi primera contribución al conocimiento del conde de Gondomar fue la redacción de un libro por encargo de la presidencia de la Xunta de Galicia. Formaba parte de una cuidada colección de gran formato dedicada a gallegos distinguidos que prestaron servicios a la monarquía. Se habían publicado las biografías de don Fernando de Andrade, conde de Villalba, la de Pedro Fernández de Castro, séptimo conde de Lemos, virrey de Nápoles, y la de Castro Méndez Núñez, contraalmirante de la Real Armada Española. Mi trabajo versó sobre la vida literaria de Gondomar bajo el título Don Diego Sarmiento de Acuña, conde de Gondomar, erudito, mecenas y bibliófilo. Y después, al año siguiente, vio la luz el libro de José García Oro, Don Diego Sarmiento de Acuña, dedicándole a la parte de la Embajada de España, al embajador de España y su estudio biográfico. La bibliografía sobre el conde de Gondomar es muy abundante. Les invito a consultar la entrada del Diccionario Biográfico Español y su enlace al portal de Historia Hispánica de la Real Academia de la Historia que yo misma escribí. Los libros del profesor Fernando Bartolomé Benito y el del embajador Juan Durán Lóriga son muy amenos. El conde de Gondomar fue uno de los personajes elegidos para el libro Militares en Embajada, publicado en 2023 por el Ministerio de Defensa y coordinado por Hugo O'Donnell. En él se reúne una selección de actuaciones representativas desde la aparición de la diplomacia moderna, llevadas a cabo por personas de mayor o menor relieve, pero bajo el denominador común de haber sido soldados marinos o aviadores de prestigio, cuya experiencia y conocimientos fueron determinantes de su nominación para una diplomacia de guerra. A mí me comentaron el capítulo 6, el conde de Gondomar en la corte inglesa. Comenzamos ya con un breve apunte biográfico. Diego Sarmiento de Acuña nació el 1 de noviembre de 1567 en el Palacio Episcopal de Astorga, residencia de su tío paterno Diego Sarmiento de Sotomayor, obispo de esta diócesis. Se habían desplazado la familia allí porque había una epidemia de peste y entonces se trasladaron de Gondomar a Astorga y allí por eso nació don Diego, pero luego pasaron rápidamente de nuevo a Gondomar. Fue el primogénito de García Sarmiento de Sotomayor y de Juana de Acuña. Su padre, García, recibió en herencia unos pequeños lugares del Valle del Miñor,
Peitieiros y Morgadáns, en la provincia de Pontevedra, y prestó servicios a Carlos V y Felipe II. Fue corregidor de Loja, en Granada, y visitador de la Real Audiencia de Canarias, siendo capitán general. El 24 de mayo de 1579, el padre de nuestro conde fundó el mayorazgo de Gondomar, formado por los señoríos de Vincios, Morgadanes, Peitieiros y Gondomar. Ese mismo año falleció a temprana edad. Su esposa Juana de Acuña descendía del primer conde de Valencia de Don Juan y su familia residía en Toro y Valladolid. Los hijos de ambos, Diego y García, pasaron su infancia en Gondomar, Astorga y Toro. En su formación humanística participó la familia Santana, los hijos, los licenciados y capellanes Pedro y Diego, Juan e Isabel. Esta última se casaría con el futuro contador de nuestro Diego Sarmiento. En la educación religiosa participaron los monjes del cercano monasterio cisterciense de Santa María de Oya, que ven en pantalla, y se está ya iniciando su rehabilitación y se va a convertir en un precioso hotel, respetando todo el monumento. Lleva muchos años y por fin lo han conseguido. Les quiero felicitar porque sé que están conectados y entonces para mí es un orgullo. Esto está en Oya, cerca de La Guardia, provincia de Pontevedra, entre Bayona y La Guardia. Es el único monasterio del mundo que está a las orillas del mar, porque los monasterios cistercienses, la mayoría de ellos están en lugares recogidos, en los montes, en las sierras, cerca de ríos, pero nunca como este, mirando al mar. Además, sus monjes fueron los artilleros de Felipe III, Felipe II, los defensores de la costa. Bueno, pues así, en el año 1588, el prior Fray Lorenzo de Vera se desplazaba a Gondomar para confesar a toda la familia, sintiéndose favorecido por ella, el prior de Oya. Y los franciscanos de Tuy y Bayona también asistían a la familia y oficiaban misa en la capilla del Pazo. Los hermanos Diego y García tuvieron una buena enseñanza humanística tutelada por el obispo de Astorga, su tío, el señor de Salvatierra, o sea, el dueño del linaje de los Salvatierra y los Acuña, para poder seguir la carrera de armas y de las letras. El hermano García, menor, siguió la carrera eclesiástica. El municipio de Gondomar y el valle del río Miñor fueron para el joven Diego una referencia vital para toda su existencia, que se manifestará en su servicio y amor a la boa terra, evocando a sus gentes y a su paisaje. El 27 de diciembre de 1581, Diego contrajo matrimonio con su sobrina Beatriz, primogénita de su primo hermano García Sarmiento de Sotomayor, el hijo de Juan, el primogénito anterior, o sea, el hermano de García, su padre, ¿no? Entonces lo hicieron para asegurar la sucesión de su casa en la línea legítima y masculina de los Sarmiento. Pero a finales de 1585 se trasladó a Italia para prestar servicio de armas como soldado. Beatriz falleció en 1586 sin dejar descendencia y después, pasados 2 años, se preparó su segundo matrimonio. El 25 de mayo de 1588, desde Villamagna de Nápoles, Diego otorgó poder al doctor Diego de Valdés y a Lázaro de Quesada, que vivían en Valladolid, para que asistiesen en su nombre a la boda que se iba a celebrar en Valladolid el 1 de noviembre de 1588 con Constanza de Acuña, hija de Lope de Acuña y de Isabel de Lompré, flamenca de conocido linaje. López, el marido el padre de Constanza, fue un distinguido militar, gobernador de Pontesura y Alessandría en Italia, maestre de campo a caballo en Milán y general de la caballería en la jornada de Flandes al servicio del gran duque de Alba, siendo uno de sus mejores soldados. A su muerte, en 1573, su hermano Pedro se ocupó de la administración de la herencia y, como tutor de su sobrina Constanza, cumplió el deseo del hermano de casarla con un miembro del linaje Acuña como condición para recibir la herencia paterna. En las capitulaciones matrimoniales figuraba la obligación de Diego de residir en Valladolid, pudiendo ausentarse hasta 2 meses al año, salvo que tuviese que servir al rey. De este matrimonio nacerían 8 hijos. La correspondencia epistolar revela una buena relación entre ambos esposos y la capacidad y formación cultural de Constanza para atender a la educación de los hijos y velar por la administración de la hacienda familiar y por la carrera política de su marido. Su hermano García, que siguió la carrera eclesiástica, se ocupó de la formación cultural de la familia y de contribuir a la formación de la biblioteca de Diego. En octubre de 1595
Diego Sarmiento estaba en Madrid en casa de su primo Juan de Acuña, miembro del Consejo del Rey, y solicitó el gobierno de la fortaleza de Monterreal de Bayona. En 1596 vio frustrado su nombramiento de corregidor de Valladolid, del que hay constancia en la correspondencia, con amigos que le adelantaban la felicitación, porque se tuvo que desplazar al Pazo de Gondomar con la familia para prestar servicios militares ante un posible ataque de la flota inglesa que volvía de Cádiz. Con 29 años, Felipe II le nombró gobernador de la gente de guerra de la villa de Bayona y del castillo de Monterreal. Se ofrece a levantar una compañía de 200 infantes en Castilla y llevarla hasta la costa de Bayona. Prepara a sus subordinados, dicta ordenanzas militares para instalar una disciplina más firme y completa otras ordenanzas establecidas por el marqués de Cerralbo. Bayona se transforma en un temible baluarte capaz de disuadir a los ingleses. Refuerza la defensa de Vigo y promociona las fortificaciones de La Coruña. En su epistolario se relata la movilización de las fuerzas. Recibe el reconocimiento de Felipe II y a finales de mes la Armada inglesa desaparece por el horizonte y regresa a Inglaterra con su botín. En esta imagen pueden apreciar el actual parador de Bayona, conde de Gondomar, en honor al futuro conde de Gondomar. En 1597 tomó posesión del cargo de corregidor de Toro. Allí nació su hijo Antonio, el único varón que le llegó a sobrevivir, y hasta 1601 asumió el cargo con dedicación y terminó las obras del Puente Mayor y de la calzada, se preocupó por el abastecimiento de trigo y logró que la ciudad fuese la primera en conceder al monarca el servicio de los 18 millones. Su vida social fue muy intensa, mantuvo correspondencia epistolar con amigos y confidentes que le ponían al corriente de todo lo que acontecía y dedicó muchas horas a la lectura y a la adquisición de libros. En 1599 compró en Valladolid un palacio, la llamada Casa del Sol, junto a la iglesia de San Benito el Viejo, adquiriendo el patronazgo de su capilla mayor y lo incorporó a su mayorazgo de Gondomar. El palacio renacentista, construido en 1540, se reconstruyó y se amplió al gusto de Gondomar. Las obras se terminaron en 1606. En una de las habitaciones del piso superior formó una de las mejores bibliotecas privadas del momento, muy elogiada por sus contemporáneos. Asimismo, en la cripta de la iglesia mandó construir el panteón familiar. Como saben, el 28 de febrero del 2012, la iglesia desacralizada se inauguró como nuevo espacio expositivo del Museo Nacional de Escultura para albergar los fondos de la colección de reproducciones artísticas. Y lo mismo se hizo con la Casa del Sol. Para gestionar el repartimiento de la obra del Puente de Toro, don Diego viajó a Madrid en el año 1600 y solicitó su sustitución en el cargo. El mismo año fue nombrado visitador general de la Orden de Calatrava y el 10 de enero de 1601 la corte se traslada desde Madrid a Valladolid. Quien controlaba su funcionamiento era don Francisco Gómez de Sandoval y Rojas, primer duque de Lerma y valido del rey. Él promovió el traslado a Valladolid, su ciudad. Lerma nació en Tordesillas y se crió en Valladolid. Y el 6 de diciembre del año 1600, fíjense, había comprado el patronato de la iglesia y monasterio dominico de San Pablo para su panteón familiar. Y el 29 del mismo mes, forzó al marqués de Camarasa para que le vendiese su gran palacio de la plaza de San Pablo. Con esto, Lerma se hizo con el complejo urbano que le permitía dominar la ciudad. Después de realizar importantes reformas, en 1601 vendió el palacio a Felipe III para convertirlo en palacio real. El 14 de septiembre de 1602, Diego empezó a desempeñar el corregimiento de Valladolid. Los 3 años de su gestión fueron decisivos para su futura carrera como diplomático. Efectivamente, pese a las dificultades que suponía el acondicionamiento de la ciudad convertida en capital de la monarquía, el corregidor tuvo capacidad para superarlas y demostrar su valía personal. Allí emprendió diversas obras de conservación y saneamiento del recinto urbano con sentido práctico y funcional, como la limpieza y el empedrado de las calles, adecentamiento de parques y jardines públicos, abastecimiento de aguas, fábrica de puentes, el remate del espolón y la reforma de edificios civiles, del Puente Mayor y de los accesos a la ciudad. En su epistolario y en el libro de acuerdos del Ayuntamiento hay muchos pormenores sobre sus obras públicas. También se citan en varias estrofas
de un romance anónimo sobre la mudanza de la corte y grandezas de Valladolid, que podrían resumir la gestión del corregidor. Levanté muchos palacios, hice fábricas inmensas, empedré calles y plazas, puse a las ventanas rejas, un pretil al espolón, hícele un muelle al Pisuerga, y para sotos y prados derribé viñas y huertas. Contarte los pasadizos es cosa que me atormenta, que en tratando de pasar me traspasa el alma misma. Truse la fuente de Argales, en una costa soberbia, hasta la plaza del campo, corto plazo y larga pena. Los máximos representantes de la literatura, Góngora, Cervantes y Quevedo, dejaron huella de la personalidad y la gestión del corregidor en alguna de sus obras. En su primer soneto escrito en Valladolid, Góngora denuncia sus impresiones personales al llegar a la ciudad en un tono satírico. Los primeros versos aluden a la incomodidad del obligado registro de entrada. Llegué a Valladolid, registré luego desde el bonete al clavo de la mula. Guardo el registro que será mi bula contra el cuidado del señor don Diego. En el coloquio de los perros de Cervantes, Berganza cuenta a Cipión lo que le ocurrió una noche que se acercó a casa del corregidor, gran caballero y muy gran cristiano, a pedir una limosna y a darle unos consejos, empleando un tono alterado sobre las mozas vagabundas y consejos, y el corregidor ordenó que le echaran de casa a palos. Con ello, el autor parece sugerir que no era fácil que el corregidor escuchase los consejos de algunas personas, sobre todo si estos se los daban con malas formas. Pero la referencia más importante es la de Quevedo, en la España defendida y los tiempos de ahora de las calumnias de los noveleros y sediciosos, que cita la biblioteca del corregidor para apoyar su precoz defensa de la ciencia española, indicando que la mayoría de sus fondos estaban escritos en esa lengua. En el libro que preparé sobre Diego Sarmiento, publiqué el inventario de su biblioteca, realmente impresionante por el número de títulos como por la calidad de su contenido en muchas lenguas, pero la mayoría en español. En 1603 recibió la encomienda de guardalerza en Granada. El mismo año tuvo que dejar el corregimiento y viajar a Bayona para supervisar la llegada de unas naos portuguesas que arribaron a la ría de Vigo desde la India con una rica mercancía para la Casa de la India de Lisboa. Varios navíos holandeses venían tras ellas para capturar el botín. Diego Sarmiento facilitó el desembarco y el acantonamiento del cargamento dentro del recinto amurallado de Bayona con la ayuda de tropas españolas y portuguesas y en presencia del conde de Caracena, gobernador y capitán general del Reino de Galicia. Las naves se enviaron a Lisboa con la necesaria protección y Diego retornó a Valladolid en el verano de 1604. Los portugueses premiaron su acción con 40.000 reales y él, que era muy honesto, los depositó en la tesorería del rey. El corregidor se ocupaba del funcionamiento de la vida festiva, fiestas y juegos de la corte y de la buena atención a las misiones extranjeras. La organización de las fiestas por el nacimiento del príncipe Felipe, el 8 de abril de 1605, corrió a cargo del corregidor y del conde de Miranda, presidente de la Junta de Policía. Hubo luminarias, procesiones, adornos y una máscara con un carro triunfal. Del ambiente festivo fue testigo el portugués Piñeiro da Veiga, que narra sus impresiones personales en su célebre Fastiginia. Los festejos fueron muy elogiados por sus contemporáneos. Se imprimieron 3 relaciones del bautismo del príncipe, y la que financió el Consejo de Castilla se atribuye al cronista de Indias Antonio de Herrera, en cuyo libro elogia al corregidor y al conde de Miranda, a quien dedica la obra. Como ha señalado Patrick Williams, al inicio del reinado de Felipe III se desarrolló una cultura cortesana española barroca. Los fastos dieron ocasión al valido duque de Lerma de exhibir su poder y establecer para su generación el modelo de cortesano, ministro y soldado. De ello fue testigo la delegación inglesa que viajó a Valladolid para ratificar la Paz de Londres, firmada en 1604. Vean una escena de la firma que se hizo en Londres. En su estudio, Patrick Williams describe con detalle el nacimiento del príncipe heredero el 8 de abril por la mañana, en Viernes Santo, el primero de los 3 días sagrados del Triduo, durante los cuales las celebraciones seculares estaban vetadas en la corte española.
Sin embargo, Felipe III, pletórico por el nacimiento de su hijo y heredero, ordenó que repicaran campanas para anunciar a la ciudad la feliz noticia. Se encendieron antorchas en las ventanas del Palacio Real, ejemplo que siguieron los vecinos de Valladolid. La ciudad quedó iluminada en medio de muestras de alegría. El rey mandó celebrar un Te Deum, Laudamus en la Capilla Real y después, rompiendo la costumbre que imponía la Iglesia, permitió a sus criados y ministros que le besaran la mano. Lo hicieron cerca de 500 personas. Al día siguiente el rey presidió la procesión de acción de gracias. El lunes de Pascua, al acabar el triduo, el ayuntamiento dio comienzo a los festejos profanos organizando una mascarada en la Plaza Mayor. Los caballeros de la ciudad y de la corte hicieron paradas con sus caballos y el pueblo cantó y bailó. Como si los vecinos hubieran tenido necesidad de mayores incentivos para dar rienda suelta a su alegría, el concejo decidió lanzar grandes cantidades de dinero desde los balcones del ayuntamiento. Miguel de Cervantes, Lope de Vega, Francisco Quevedo y Luis de Góngora escribieron mucho sobre las fiestas. Cervantes había publicado la primera parte de Don Quijote en 1605, que muchas personas pudieron leer. Los festejos alcanzaron una dimensión internacional y mayor grandiosidad con la llegada de la embajada inglesa capitaneada por Charles Howard, conde de Nottingham, primer lord del Almirantazgo, con un séquito de 600 personas para ratificar la firma del Tratado de Paz con España, firmando en Londres en agosto de 1604 por el conestable de Castilla, don Juan Fernando de Velasco, el duque de Frías, en nombre de Felipe III, que había puesto fin al largo conflicto entre España e Inglaterra. Jacobo VI de Escocia había sucedido a Isabel I en el trono inglés en 1603. Jacobo I, como entonces sería conocido, hizo saber que como rey de Escocia nunca había estado en guerra con España y ahora no iba a consentir que sus súbditos ingleses continuaran con sus hostilidades. Nottingham había sido comandante de la escuadra que derrotó a la Armada Invencible en 1588 y dirigió la expedición que saqueó Cádiz en 1596. La recuperación de las relaciones diplomáticas entre Inglaterra y España estuvo encarnada en la figura de Sir Charles Cornwallis, que formó parte de la Embajada de Nottingham y sería durante 20 años el primer embajador permanente en España. Adelanto estos comentarios porque nuestro corregidor, que fue testigo de la ratificación del tratado con Inglaterra, no podía imaginar que su destino le llevaría a Londres y entablaría una gran relación diplomática y de amistad con algunos miembros de la corte inglesa y con el rey Jacobo I. El bautizo del príncipe se celebró el 29 de mayo de 1605. Lerma convenció al rey para que se hiciese en su iglesia de San Pablo, en lugar de la catedral o el Palacio Real. Por la mañana se celebró el capítulo general de los dominicos de la provincia de Castilla, que fue inaugurado por el rey, y por la tarde se celebró el bautizo del príncipe. Lerma mandó construir una galería a través de la plaza de San Pablo, desde el Palacio Real hasta la iglesia, con la misma correspondencia de ventanas, vidrieras y labores que tiene el frontis del palacio, para pasar del palacio a la iglesia. Lerma lo recorrió llevando en brazos al príncipe, deteniéndose en cada ventana para mostrar al bebé al pueblo que le rodeaba más abajo. Nottingham y sus hombres fueron situados al fondo de la iglesia para ver la ceremonia. El niño se bautizó en la pila de Santo Domingo de Guzmán, recibió los nombres de Felipe Dominico Vittorio por su padre y por su abuelo y por la iglesia de la Orden Dominicana y por su padrino Víctor Amadeo de Saboya. La ratificación del Tratado de Londres se hizo el 9 de junio por la tarde. Tuvo lugar en el Gran Salón del Palacio Real, donde se colgaron las banderas triunfales procedentes de la victoria de Túnez. Después, el rey y su corte se entregaron a las celebraciones profanas. Comenzaron con una corrida en la Plaza Mayor. La pareja real, en compañía de Nottingham y un selecto grupo de caballeros, lo vio todo desde las ventanas superiores del ayuntamiento. Aquí tienen una imagen de la fachada del ayuntamiento. Antiguo, ¿eh? Antiguo, claro. Y un grupo A continuación, los caballeros de la corte, seguidos por sus pajes armados con estacas, exhibieron sus habilidades como rejoneadores. Los nobles en parejas montaron sus caballos y actuaron como picadores, atravesando a los toros con grandes lanzas. Un ejército de tamborileros, trompeteros y músicos anunciaron a continuación el comienzo de la gran fiesta cortesana, el juego de cañas.
No tengo imágenes de estos juegos, no las encontré. No sé si existen, seguramente. Sí que existen, pero tienes una colección maravillosa. No tenía. Luego me las dejas todas. Porque... Sí, lo que quieras. La delegación inglesa partió de Valladolid el 18 de junio de ese año de 1605. Se llevaron la imagen de una corte joven, refinada y llena de entusiasmo. Pero la ciudad de Valladolid se hallaba sometida a una intolerable tensión a causa del hacinamiento. Durante el largo y caluroso verano murieron cerca de 1000 personas y otras tantas habían enfermado. Lerma llevaba un tiempo preocupado por las insalubres condiciones de Valladolid y ya desde la primavera pensaba en hacer que la corte regresara a Madrid. A finales de año, los hombres de Lerma negociaban el regreso. En enero de 1606, el valido informó a la Villa de Madrid que había convencido al rey para que volviera a establecer allí su corte, cosa que sucedió en las primeras semanas de marzo. Madrid era de nuevo corte y capital, condición que ha mantenido hasta nuestros días. Diego Sarmiento acertó en el gobierno de la ciudad, sede de la corte, y se ganó el aprecio del rey, del duque de Lerma y de otros altos cargos de la corte. Pero pese a la eficacia de su gestión, el duque de Lerma le relevó de su cargo para dárselo a su hijo, don Diego Gómez de Sandoval, conde de Saldaña, su segundo hijo, aunque esperó al inicio de las fiestas por el nacimiento del príncipe, porque conocía las habilidades del corregidor para organizar este tipo de eventos. Así, su hijo podría arrebatarle el éxito de los actos festivos preparados por el señor de Gondomar, a quien se compensó con el nombramiento de alférez mayor de Valladolid y se otorgó voto a La Coruña en las Cortes de Castilla con el de procurador. Algunos amigos lamentaron el cese, pero otros le dijeron que merecía un cargo más importante que el de corregidor. En su epistolario se encuentran muchos comentarios sobre esto. El 29 de enero de 1606 se hizo público el retorno de la corte a Valladolid. Diego Sarmiento se trasladó al año siguiente y comenzó una larga etapa de pretendiente en corte. Su casa, en la calle Atocha, aquí la pueden ver, se convierte en la sede de tertulias cortesanas y en ella se reúnen Alonso de Velasco, el embajador de Inglaterra John Digby, gran amigo suyo, Rodrigo Calderón, Juan Hurtado de Mendoza, consejero de Estado, su primo Juan de Acuña, presidente del Consejo de Castilla, el secretario Juan de Ciriza, Andrés de Prada, gallego, secretario de Estado, y una de las estancias de la casa recibe el nombre de Corredorcillo de la Jaula. Por mediación de sus parientes y amigos, Gondomar recibe algunos títulos y cargos: contador mayor del Consejo de Hacienda, comendador de Monroyo, notario mayor del Reino de Toledo y regidor perpetuo y alférez mayor de Valladolid en 1612, que apenas le ayudarían a resistir las elevadas cargas económicas que venía padeciendo. Su mala situación económica le llevó a pedir al duque de Lerma el corregimiento de Madrid el 7 de enero de 1612. El comentario que le hizo sobre que, cito textualmente, esperaba merecer mayores mercedes y lo que vale este oficio será ayuda de pasar, alertó al valido. El puesto más relevante después de este corregimiento era el de la presidencia de Castilla, que ostentaba Juan de Acuña, primo de Diego, a quien quería suceder en un futuro. De hecho, Acuña llevó la propuesta del corregimiento de Madrid a la consulta del Consejo de Castilla, pero Lerma le dio el puesto a otro candidato. Diego Sarmiento se disgustó y el valido, temiendo que se pasase al bando de los descontentos, que había muchos, le dio la embajada de Londres. El envío de personas de valía a embajadas distantes de España, así Íñigo de Cárdenas a París, Baltasar de Zúñiga a Viena, el conde de Castro a Roma, el duque de Osuna al virreinato de Nápoles, el marqués de Villafranca a Milán y el marqués de Vezmar a Venecia, fue una de las fórmulas usadas por Lerma para alejar de la corte a los grandes hombres que podían estorbar sus pretensiones y, por la envidia de los que no quieren, al lado de los reyes, hombres de tan honradas resoluciones. Cito textualmente, porque esto lo decía un personaje de la época de don Diego. Bueno, pues voy a comentarles un poco la Embajada de Londres de 1613-1618. El 18 de julio de 1613 zarpó desde Bayona la flota hacia Inglaterra.
formada por un escuadrón de la Armada de la Mar, del Mar Océano, que Felipe III había mandado ir de Lisboa a Bayona. Al llegar al puerto de Portsmouth, se produjo un incidente diplomático que reforzó su posición en la embajada. El capitán del galeón Capitana de Inglaterra exigió a los barcos españoles que amainasen sus banderas a las del rey de Inglaterra, según era costumbre en aquel reino, como reconocimiento de su soberanía. El capitán le amenazó con hundir los navíos si se negaba a cumplir el protocolo. El embajador pensó que si se salía con la suya, ganaría muchas ventajas para España. Asumió el riesgo, actuando de acuerdo con el lema de su escudo: osar morir da la vida. En la carta que escribió al rey Jacobo I, que se hallaba a 12 leguas, participando en una cacería, argumentaba las razones de su negativa, pidiéndole, en todo caso, que le dejase embarcar de nuevo, porque nací de buenos y honrados padres y deseo imitarlos, lo cual me obliga a morir, como lo haré, en defensa de mi honra y obligación, que es procurar que estos navíos estén como entraron y vuelvan a salir de ese reino como salieron de España. Hasta aquí la cita. El contenido de la carta ha sido elogiado por el respeto, halago, energía, ironía y arrogancia con que narra al rey inglés el incidente, llegando incluso a la amenaza en caso de que echasen a pique los navíos españoles. En su respuesta, Jacobo I consintió que las banderas españolas permaneciesen enhiestas, a pesar de que era la primera vez que se permitía, recordando que Felipe II, cuando fue a casarse con María Tudor, y el rey de Dinamarca, cuando visitó a su hermana, la reina de Inglaterra, habían abatido sus respectivas banderas. El embajador informó con orgullo del incidente a Felipe III y a su secretario Juan de Ziriza. El 3 de agosto regresaron los navíos españoles con los estandartes desplegados, tal y como habían llegado, y 2 días después el embajador se puso en marcha camino de Londres acompañado de la familia y de sus servidores. Pese a que las relaciones entre ambas monarquías eran delicadas, la misión diplomática fue muy eficaz gracias a las especiales dotes del embajador, que muy pronto asimiló el carácter de la sociedad inglesa y se ganó la amistad de personajes relevantes. Su especial sensibilidad para cautivar el pensamiento ajeno, sin descubrir el suyo, rasgo típico de muchos gallegos y muy conveniente para ejercer la diplomacia, ha sido puesta de relieve por el marqués de Villaurrutia. Y de esta fama también gozaron los otros embajadores gallegos de Felipe III en Praga y Roma, Baltasar de Zúñiga y Velasco y Francisco Ruiz de Castro Portugal, conde de Lemos, respectivamente. Los historiadores ingleses valoraron su habilidad para ganarse la voluntad del rey inglés, siendo reconocida por sus contemporáneos. El hispanista Hume lo describe así: como buen gallego que era, encubría la agudeza de su inteligencia bajo maneras casi rústicas, y su sabiduría se disfrazaba a menudo con formas amenas y jocosas. Sus buenas cualidades le permitieron resolver negocios complicados de la misión diplomática. La relación personal del monarca con el embajador fue muy estrecha. Jacobo I apreciaba su calidad humana e integridad moral y estimaba su lealtad a Felipe III. Las conversaciones entre ambos fueron sinceras, según acuerdo mutuo de Jacques a Jacques, y en la medida en que lo permitieron las relaciones diplomáticas. Hablaban en latín y muchas veces él lo hacía mal para que el rey pudiese burlarse de su estilo desaliñado y presumir de humanista. Pero por su costumbre de introducir cuentos en las conversaciones que entretenían al rey y desconcertaban a sus adversarios en la corte, el poeta Ben Jonson le llamaba el viejo Esopo Gondomar. El embajador empleó pocos espías porque no se fiaba de ellos y sabía que no le iban a facilitar mucha información. Su carácter abierto le ayudó a ganarse la confianza y el apoyo inglés, y algunos miembros relevantes de la corte y nobleza, a los que veía con buenas intenciones, llegaron a ser confidentes suyos. Charles Howard, el conde de Nottingham, el almirante Thomas Howard, el conde de Arundel, etc., y Thomas Lake, todos ellos y sus partidarios conocidos como el Partido de Howard, que eran católicos y favorecían la alianza con España. El diplomático reunía otras virtudes personales que le permitieron negociar con éxito las instrucciones que llevaba. Así mejoró la situación de los católicos ingleses y liberó a muchos presos de la cárcel, gracias a su amistad con el rey, aunque se le había ordenado que no hiciese esas gestiones para no disgustar al monarca. La actitud tolerante, sin embargo,
del monarca inglés se vio ensombrecida por la publicación del libro Defensio Fidei del jesuita Francisco Suárez, dirigido a príncipes y a reyes y príncipes católicos, cuyo contenido le había disgustado especialmente porque había un pasaje que autorizaba a los súbditos y vasallos a ejecutar a un rey tirano depuesto y excomulgado por el Papa. El libro fue condenado y quemado en Londres y lo mismo se hizo en París. Pero bueno, gracias a las conversaciones del embajador con el monarca sobre la doctrina del libro, le ayudaron a calmarle un poco los ánimos. Sus servicios fueron recompensados por Felipe III, como ya comenté, con la concesión del título de primer conde de Gondomar el 12 de junio de 1617, que el embajador había solicitado personalmente al monarca y después al duque de Lerma. La demora en el envío de fondos para financiar las gratificaciones de los confidentes le obligó a empeñar parte de su hacienda en más de 30.000 ducados. Además, encargaba vino de Gondomar y Rivadavia y otros productos gallegos como frutos, conservas y agua de azar y de fuentes para obsequiar al rey y a la corte. Uno de los cortesanos que degustó el vino de Gondomar fue el citado filósofo Francis Bacon, quien mantuvo una relación de amistad con el conde de Gondomar. Pero uno de los mayores logros de la misión diplomática fue saber que para mantener la paz con Inglaterra, firmada en Londres por ambos monarcas, no era necesario adoptar una actitud tolerante, como se pensaba en Madrid. Por el contrario, las posturas firmes en las negociaciones, tal y como las había planteado Gondomar, reforzaban mucho la posición española. A mediados de julio de 1618 finalizaba la primera embajada. Los nobles de la corte, entre ellos Bacon y el conde de Arundel, invitaron al embajador a sus casas para despedirle. El gran canciller le escribió una carta en latín en la que le informaba que el monarca iba a castigar las persecuciones contra los católicos y con muestras de afecto le deseaba que hiciese un buen viaje. La despedida al rey Jacobo se celebró con lágrimas y este, para sorpresa de todos, le concedió la artillería española capturada por Drake y otros corsarios y el privilegio para él y sus sucesores de poder sacar de Inglaterra caballos, canes y halcones, según contaba el confesor Fray Diego de la Fuente a Fray Antonio, primo del conde y confesor de Felipe III. El embajador salió de Londres acompañado de más de 80 sacerdotes que había liberado de las cárceles y 50 carrozas con su personal. Se hizo el viaje por Bruselas y París para entrar en España por Irún. Durante el camino, Gondomar se enteró de la caída de Lerma y del nuevo ascenso de su hijo mayor, el válido, el duque de Uceda. Y durante la estancia del embajador en Londres había fallecido su hijo Alonso y ahora, durante el viaje de regreso, le comunicaban la pérdida de su primogénito Lope. Con lo cual, al mes del triste acontecimiento, además, la nuera le puso un pleito por la pensión del nieto, pero bueno, todo ello fue acrecentando la amargura del conde, aunque luego lograría la tutela del heredero. El trato que recibió el conde de Gondomar del válido, el duque de Uceda, en la corte madrileña, no fue todo lo grato que cabría esperar por su brillante embajada. Retrasó su entrevista con el monarca y tampoco se preocupó de los emolumentos del embajador. Pronto corrió el rumor de que le enviarían a la embajada de París o que volvería a Londres, pero se optó por Londres para que el rey Jacobo no desconfiara del casamiento pendiente del príncipe de Gales con la infanta española doña María. La piratería inglesa y los dominios españoles en América, Gondomar y Sir Walter Raleigh. Las instrucciones de la misión diplomática insistían en el castigo a los piratas, a las piraterías, como se había acordado en las capitulaciones de paz. Gondomar conocía el perjuicio que ocasionaban las piraterías inglesas por las costas de España y ultramar, pues desde joven él mismo había defendido las costas gallegas. Españoles y portugueses se habían adelantado a los demás países europeos en la formación de sus respectivos imperios ultramarinos. A comienzos del 16, ingleses, franceses y holandeses aspiraban a romper aquel statu quo de posesión territorial practicando corso y piratería. Del 17. Del 17, sí, perdón. Los marineros ingleses carecían de gusto y aptitudes para ocupar territorios interiores buscando riquezas, pero algunos, como Walter Raleigh, ambicionaban formar un imperio como el español y criticaban a sus compatriotas que se conformaban con el comercio y la piratería para su enriquecimiento. Raleigh dedicó toda su vida a ese ideal y este sería el germen del imperio inglés que culminaría en el siglo XIX.
Este personaje, con talento para otras disciplinas, especialmente las humanidades, protector de empresas comerciales y marítimas y defensor del liberalismo económico, había disfrutado de la privanza de la reina Isabel I en la corte inglesa, pero entonces eran famosas sus piraterías y su política antiespañola. Hombre con personalidad, aventurero, poeta heroico, fundó la primera y fallida colonia inglesa en la zona superior de la Florida española y la bautizó con el nombre de Virginia en honor a la reina. Comenzó a hostigar a los españoles patrocinando expediciones como la de Drake en 1585. Y en 1594 obtuvo permiso de la reina para descubrir el poderoso y hermoso imperio de la Guayana, la ciudad de oro que los españoles llamaban El Dorado y los naturales Manoa, y se imaginó que encontraría un nuevo Perú. Tras muchas fatigas, la expedición fracasó, pero Raleigh seguía entusiasmado con el Orinoco y su mito y lo dejó para otra ocasión. Escribió 2 libros fabulosos con falsedades, pretendiendo crear una opinión favorable para el futuro. En 1596 fue llamado por la reina para reunir a los mejores marinos ingleses que quedaban para desquitarse con la flota española en sus propios puertos. Saquearon Cádiz durante varias semanas, pero no encontraron la armada española ni la flota de las Indias. De regreso a Inglaterra, prevenidos desde tiempos de Drake, no tocaron las costas gallegas. Pese a ello, los hombres de Gondomar ya habían preparado la defensa. Durante el final del reinado de la reina, Raleigh fue decayendo en desgracia y su heredero Jacobo I el escocés se rodeó de algunos consejeros de Estado isabelinos y de otros escoceses, pero Raleigh quedó apartado. Sus enemigos en la corte lo implicaron en un complot principal que trataba de derrocar a Jacobo I y sustituirlo por Lady Arabella Stuart, considerada por unos como sucesora de Isabel I, y Jacobo lo dejó muy apartado. Pero desde 1605 hasta 1617, Raleigh estuvo preso en la Torre de Londres por este complot que he comentado, y allí escribió una historia del mundo, compuso poesías y estudió. Pero sus partidarios sobornaron al favorito Buckingham y lograron su libertad, pero sin el indulto. Raleigh ofreció a Jacobo I la posibilidad de descubrir el Dorado en la Guayana, donde había estado en 1595, para explorar una supuesta mina de oro cuya localización decía mantener en secreto. Así podría sufragar los problemas económicos de la corona, pese a que Sarmiento de Acuña informó a este rey de que la mina era burlería y las tierras estaban descubiertas por los españoles. Las promesas las tierras estaban descubiertas. Las promesas del marino de lograr cuantiosos beneficios para el reino, sin embargo, persuadieron al monarca inglés. Autorizó la expedición, pero garantizó la seguridad de las posesiones españolas. Las sospechas del embajador de que Raleigh quería formar un imperio en la Guayana fueron fundadas. Convirtió el viaje en una expedición de piratería contra España, atacando a las Canarias y a la ciudad de Santo Tomé de Guayana, capital de la provincia de la Guayana, en la desembocadura del Orinoco. En el saqueo de la ciudad fallecieron el gobernador de la provincia, Diego Palomeque de Acuña, pariente de Diego Sarmiento, y otros caballeros españoles. Cuando el embajador se enteró de lo ocurrido, puso todo su empeño en lograr el castigo para Raleigh. Informó al Consejo Privado de los daños causados a la corona española, y uno de los miembros, Francis Bacon, que era el gran canciller de Inglaterra, la autoridad en asuntos de justicia, se mostró favorable a las reclamaciones del embajador. Al final, Jacobo I ordenaría el ajusticiamiento del pirata en Londres y esta tuvo lugar el 8 de noviembre en el patio del Palacio Viejo de Westminster, y de ella se enteró el embajador cuando ya había regresado a España. El triunfo, el 8 de noviembre de 1608, me parece, cuando volvió, sí. El Gondomar se enteró de camino, bueno. Es que yo creo que lo cogieron prisioneros las tropas españolas, lo dieron los ingleses por las patas. Es que vi que sí nada de eso. Sí, vale. Bueno, ya lo miraré entonces con calma. Pero vamos, que yo sé que volvió a Inglaterra y entonces fue cuando Gondomar, estando todavía de embajador, reclamó y le hicieron caso porque tenía una promesa del rey. Por las patas. Y entonces le volvieron, no, la ejecución que se hizo realmente fue por la condena anterior. Utilizaron la disculpa de la condena anterior porque no se le había indultado, aunque lo habían liberado de la torre,
y entonces por eso le ejecutaron. Luego esto iría en contra de Gondomar en la segunda embajada, porque tuvo muchos enemigos, porque Raleigh se convirtió en un famoso, o sea, sería para ellos como un héroe nacional que había sido atacado duramente por el conde de Gondomar. Pero bueno, en la segunda, como digo, en la segunda embajada, pero yo la segunda embajada ya no la voy a tratar, ya por falta de tiempo, y simplemente me voy a dedicar muy brevemente a los últimos días y su enterramiento. Entonces dejamos la segunda embajada y Gondomar tuvo que ir a Inglaterra y luego, como volvió, el príncipe de Gales se empeñó en venir a España, a Madrid, para tratar del matrimonio, conocer a la infanta María. Bueno, pues aquí hubo unos conflictos muy grandes porque el príncipe de Gales no se podía convertir al catolicismo, el Papa lo exigía, Felipe IV lo exigía, el conde duque de Olivares lo exigía, y total que al final estuvieron aquí mucho tiempo, muchos meses, y a Gondomar se le apartó también, lo mandaron a Madrid, pero no le dejaron intervenir, entonces el casamiento no tuvo lugar y entonces se marchó el príncipe de Gales disgustado. La infanta se casó la princesa se casó con un príncipe francés y empezaría luego la guerra entre ambas coronas. Entonces, Gondomar se dirigió a Bruselas, a la corte de Isabel Clara Eugenia, y allí estuvo hasta junio de 1626 y conoció la noticia entonces del ataque inglés a Cádiz el 1 de noviembre y la declaración de guerra entre ambas coronas. La misión inglesa se suspendió, o sea, ya no volvió a Londres, ya iban a mandarlo en tercera embajada, y su último informe como diplomático lo escribió el 12 de junio de 1626, hablando de los asuntos de Inglaterra. Empezaba una nueva etapa de relaciones hispano-inglesas hasta la firma del tratado en 1630, otro tratado de paz que ponía fin a las hostilidades. Bueno, Gondomar no pudo cumplir su anhelado deseo de morir en su casa de Valladolid para llevar él mismo sus restos a la iglesia de nuestro patrón y señor San Benito. En Bruselas, en 1626, se sintió enfermo y redactó un testamento con precisión, con todos los epitafios de los sepulcros de toda la familia, las fechas de nacimiento y fallecimiento y todos los detalles que tenía anotados en borradores. Entonces, su preocupación era su nieto, porque quería que perpetuase el linaje del condado de Gondomar, y eso lo deja muy esclarecido en su testamento. Y a su hijo Antonio le designa como administrador de los estados y desempeñar la minoría de edad del nieto. Y a su nuera Andonza le facilita la educación, le ofrece sus casas de Gondomar y Valladolid y demás. Bueno, el 1 de octubre ratificó el testamento otra vez con una cláusula adicional favoreciendo a su esposa e hijo con el ánimo de conservar su mayorazgo. En casa de la reina Logroño, en el Palacio del Condestable de Castilla, falleció y le faltaría un mes para cumplir los 59 años. El 5 de octubre su hijo Antonio depositó su cuerpo en la cripta de San Benito el Viejo, donde ya reposaban otros familiares. El epitafio reza así: aquí está el cuerpo del excelente y admirable señor don Diego Sarmiento de Acuña, conde de Gondomar, mayordomo mayor del rey nuestro señor y de sus consejos de Hacienda, Guerra y Estado, embajador extraordinario de Alemania, Francia, Inglaterra y Flandes, y gobernador y capitán general del Reino de Galicia, comendador de Monroyo y de la Orden de Calatrava. Justísimamente lloraron su muerte cuantos le conocieron y falleció en 2 de octubre de 1626 años. A San Benito, su patrón predilecto de Valladolid y Gondomar, don Diego legaba 2 preciosas piezas para custodia del Santísimo Sacramento. Al de Valladolid una taza de oro y al de Gondomar un vaso de plata dorada que le habían regalado los reyes de Inglaterra y Francia respectivamente. Los restos del conde de Gondomar quedaron abandonados en 1618, cuando San Benito se destinó a cuartel. Desde ese año la parroquia de San Martín se juntó con la de San Benito y desde entonces tiene doble advocación. A mediados del 19, los restos estuvieron en el hueco de la chimenea de una panera y luego volvieron a la iglesia. Gracias a las quejas de algunos historiadores, su cuerpo momificado junto al de un hijo fue conducido a la iglesia parroquial de San Martín y colocado en un nicho del muro norte en un arca de nogal visible a través de una vidriera. Y en 1961 se ocultó en el muro. En el año 1990, el conde de Gondomar informó al presidente de la Xunta de Galicia, Manuel Fraga, del lamentable estado del enterramiento de San Martín y de la cripta de San Benito para que intercediese en la gestión de su adecentamiento o traslado al Pazo de Gondomar.
Al analizar las circunstancias históricas, las autoridades de ambas comunidades y las de la ciudad de Valladolid decidieron respetar la última voluntad del primer conde y restaurar la cripta para retornar sus restos al lugar de origen. En mayo de 1991 tuvo lugar la ceremonia de traslado funeral y enterramiento, con asistencia de estas autoridades, de los descendientes del conde y un numeroso público. Fue un emotivo y merecido homenaje a tan ilustre personaje. Personalmente fui invitada y me sentí honrada de asistir a este gran acontecimiento. Y con motivo del referido traslado se publicó el testamento del conde de Gondomar en edición facsímil por el Archivo Histórico de la Provincial de Valladolid. La iglesia de San Benito el Viejo, como dije, desacralizada, alberga desde 2012 la colección de vaciados y la cripta con los sepulcros no se puede visitar. En 2019, la familia y el alcalde de Gondomar habían solicitado a las autoridades el traslado de los restos a su municipio. Otra vez, no se les dio respuesta. Y el pasado 22 de abril, el Grupo Municipal Vox presentó una moción al Pleno del Ayuntamiento vallisoletano para restablecer el legado histórico y cultural del conde de Gondomar, nombrado en 1612 regidor perpetuo y alférez mayor de Valladolid, sometiendo a consideración del Pleno el traslado de los restos a la parroquia de San Martín y San Benito el Viejo, la colocación de una placa para su identificación y otra en el exterior del antiguo edificio de San Benito, que recuerde a la familia del primer conde de Gondomar. El 2 de octubre de 2026 se cumplirán 400 años de su fallecimiento, una fecha muy apropiada para hacer realidad la propuesta. Y ya termino. El conde de Gondomar fue uno de los diplomáticos más prestigiosos de las cortes de Felipe III y Felipe IV y un embajador excepcional en Inglaterra, con especiales dotes, sagaz en la captación de las oportunidades, tenacísimo en conseguir los resultados, cautivador en ganarse amistades, firme en sus propósitos, pero lo fue también por lo insólito y sorprendente de la posición que supo crearse. Muy inteligente, enérgico y prudente, y capaz de causar las más difíciles relaciones. Uno de sus mayores éxitos fue conseguir que el monarca inglés ordenase la ejecución del almirante Raleigh, que tanto daño había causado en los puertos de los virreinatos españoles en América. A la relevante vida política de Gondomar hay que sumar su vida literaria, que brilló con la misma intensidad, su reconocida erudición, su conocimiento de la historia de España y su deseo de depurarla de los falsos cronicones, su afición a la genealogía y su carácter abierto y ameno están vinculados al éxito de sus misiones diplomáticas. Estas cualidades se reseñan en la cartela del retrato que ven aquí, que le hizo Manuel Salvador Carmona para la serie Retratos de Españoles Ilustres, publicado en 1791. Así reza: célebre por su erudición, por su habilidad política y por la franqueza festiva de su carácter. Su posición política le permitió ejercer una labor de patronazgo, fomentando la publicación de libros sobre historia, genealogía y literatura. Es destacable su acercamiento personal a los escritores, justificado por sus conocimientos. Muchos historiadores y literatos trabajaron en el estudio de su biblioteca, de aquí de la Casa del Sol, le dejaron revisar sus manuscritos y le regalaron sus publicaciones. Es también conocida su afición a la poesía y su facilidad para coplear en reuniones sociales. En su epistolario, conservado en la Real Biblioteca en su mayor parte, figuran algunos poemas que intercambiaba con amigos y políticos en pequeñas competiciones literarias. También hay indicios de su afición al teatro, que se vincula con su carácter, su gusto por contar fábulas, su capacidad de improvisación y su tendencia a la exhibición gestual. Escribió ensayos sobre historia de España y algunos informes oficiales en los que se adivina un gran dominio de la lengua castellana usada con soltura y elegancia. Muchas gracias por su atención.